Bienvenidos a nuestro podcast Hablando con. Hoy es un día especial, un día donde vamos a hablar un tema fundamental para nuestra vida, un tema que nos va a ayudar al crecimiento que podemos tener en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida en la iglesia, donde tú te encuentres, este tema te interesa. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le dejas la campanita, le des like y comenta todo lo que te va apareciendo este programa. Hoy estoy agradecido de Dios porque tenemos un invitado muy especial. Él es un pastor, amigo, conferencista, youtuber, es venezolano, pero está residenciado en México desde hace muchos años. Tiene más de 50 años sirviendo al Señor. Hoy recibimos a nuestro amado hermano y amigo Henry Carvajal. Bienvenido, Henry. Gracias, aquí estamos para servirles. ¿Cómo te sientes, Henry? Cuéntanos, ¿cómo estás? Me siento muy contento, me siento muy feliz y privilegiado a la hora de que me hayan invitado a participar en este podcast que definitivamente está teniendo una audiencia cada día muy grande y que realmente ya está haciendo ruido. Tú que no te has suscrito todavía a este canal, puedas hacerlo porque de verdad hay contenido de valor, tanto para tu vida así secular como también para tu vida como creyente en Cristo. Así que bueno, aquí estoy para lo que pueda ser interesante, mi querido Carlos. Qué bueno. Tú sabes que hay una frase que me llama mucho la atención y la aprendí hace muchos años, que dice que si quieres superarte en la vida, debes aplicar disciplina en tu corazón, porque hay que ser disciplinado en todo. Entonces, hoy queremos conversar un poco de la disciplina y ¿qué piensas tú de la disciplina? Como dicen que hay que pagar un precio para la disciplina. ¿Qué tiene eso en...? Bueno, Carlos, definitivamente la disciplina es algo tan interesante y tan importante en nuestra vida que si la disciplina no está presente en la vida de una persona, desafortunadamente o tristemente, él va a tener que pagar un precio. Y hay dos precios que hay que pagar. O pagas el precio de la disciplina o pagas el precio del pesar. Es cuando tú escuchas a personas que ya al final de sus días dicen, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho aquello. Sí, es el pesar, porque hubo un momento en sus vidas donde quisieron así no pagar el precio de la disciplina y tardaron pagando una fortuna, porque el precio de la disciplina es pequeño, pero el precio del pesar, wow, eso es triste y doloroso. Sí, En cualquier morir. ámbito de la vida. Ujú. Sí, morir deseando haber hecho aquello. No, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho esto en la iglesia, con mi esposa, con mis hijos, y a la larga nunca tuvimos de ser un pesar muy grande. Así mismo. Entonces, la disciplina es muy importante en nuestra vida. Es lo más necesario. Mira, Carlos, yo diría que si no hay disciplina en tu vida es porque no tienes límite. Y nosotros desde niños, desde pequeños, por eso nosotros empezamos a poner disciplina a nuestros hijos, porque tienes que tener un límite. Porque cuando no hay límite a través de la disciplina en un niño, es una persona que se desborda, es una persona que es muy difícil que pueda construir valores y principios. Y aunque nos puedan decir allá afuera que eso se enseña en los colegios, la verdad no es así. La disciplina comienza por la casa en las cosas muy básicas. Cuando, por ejemplo, le dices al niño en casa o te dicen tus padres, cepíllate los dientes, arregla la cama, no dejes esto colocado allí, cierra la puerta del baño y ahí empiezan las cosas básicas. Aprende a decir buenos días, aprende a saludar, di gracias. Todo eso, aunque a veces nosotros pensamos la disciplina como que si fuera un militar dándonos instrucciones, Sí. y por eso es que muchas veces la queremos rechazar. La verdad es que la disciplina comienza desde los primeros años de nuestra vida y ahí es donde comienza la base justamente de esas normas. Yo me recuerdo cuando tenía mis 4 hijos,
Obviamente a mis hijos no les gustaba. Nos sentábamos a la mesa, todos en familia, a comer. Nadie comía por separado. Y era una disciplina porque muchas veces Claro. había momentos en que teníamos que esperar el uno con el otro, pero ahí estaban mis hijos en mesa comiendo como familia y ahí empieza de verdad esa disciplina. Hoy tengo el privilegio que mis 4 hijos de verdad se dedican a la obra de Dios y es algo Amén. poderosísimo. Qué bueno. ¿Y por qué se hace tan difícil a medida que va avanzando los años? O sea, y vamos creciendo en edad. ¿Por qué se nos hace tan difícil ser disciplinados? Si desde pequeños nos los enseñaron, pero ¿por qué a medida que vamos creciendo ya como que nos vamos desenfocando? Es una excelente pregunta, es una excelente pregunta, Carlos. Y te la voy a responder. Mira, la verdad es que cuando niños nosotros recibimos la disciplina y fue una disciplina impuesta. Y cuando nos empezamos a ser adolescentes y nos empezamos a ser adultos, lo primero que queremos entrar es en una fase de rebeldía y así lo hacemos. De hecho, cuando alguien nos da una instrucción o nos exige algo, muchas veces hasta nos rebelamos contra eso. Y ahí Sí, es donde nosotros decimos que la disciplina no es algo fácil. Y entonces es mucho más fácil yo pararme a la hora que sea. Es mucho más fácil yo dejar los zapatos tirados en cualquier lugar que recogerlos. Es mucho más fácil pasar al lado de una persona y decirle que decirle hola. O es mucho más fácil no agradecerle a una persona. El no ser disciplinado es mucho más fácil. Esa es claro. justamente el contraste y es lo que nos lleva a que nosotros, cuando ponemos de nuestra parte, porque lo entendemos acerca de la disciplina como una pieza clave y fundamental para tener éxito en nuestra vida, ahí es donde yo tengo que tener una fuerza de voluntad y yo tengo que Claro. pagar ese precio. No, y más nosotros que cuando aceptamos al Señor deberíamos ser agradecidos todos los días. O sea, ya con eso, la disciplina siendo agradecido todos los días, ya vamos siendo ganadores con el Señor. Así Este, es. ¿Cómo crees tú que alcanzaríamos el éxito a través de la disciplina? Mira, dijo un gran pensador que a mí siempre me ha gustado esa frase y me la apropié porque es uno de mis mentores. Ya él falleció, pero él se levantó en la cuna del evangelio porque su papá fueron pastores. Él se llama o se llamaba Jim Rohn y él entre una de sus obras que tantas publicó, ¿verdad? Que fue un gran emprendedor y también fue un creyente. Él dice que el éxito llega en la vida de cualquier persona cuando se hace presente la disciplina, cuando aparece eso que se llama disciplina. A lo largo del camino tú puedes hacer muchas cosas y intenta en la iglesia, en los negocios, en la pareja, con los hijos, con los amigos. ¿Y qué termina pasando? Termina pasando que si tú no tienes disciplina para poder así encarar el día con día, definitivamente va a ser muy difícil que tú puedas ver el éxito en cualquier aspecto de tu vida. A veces asociamos, Carlos, el éxito con los negocios nada más. Y Sí, la verdad no es así. Mira, te voy a poner un ejemplo muchas veces en el sentido de si una persona no es cumplida con el horario o no tiene la palabra adecuada con el compromiso que tiene, no tiene esa disciplina, pierde amistades, pierde relaciones, pierde credibilidad, pierde confianza, porque al final de cuentas, la disciplina, cuando tú le dices a una persona, espéreme a las 2 de la tarde, y usted está a las 2 de la tarde. Eso es disciplina porque ya se convierte en un hábito en esa persona de ser puntual. Y entonces es más fácil no ser puntual, porque muchas claro. veces para poder ser puntual tú vas a tener que pagar un precio, o sea, de incomodidad o dejar de estar haciendo lo que tienes que hacer, incluso hasta para ir a la iglesia, incluso hasta Claro. para tú congregarte, vas a tener que dejar cosas, pero como tienes disciplina, esa disciplina te lleva precisamente a lograr otra cosa. Por eso decíamos al principio que vas a tener que pagar dos precios.
el precio de la disciplina o el precio del pesar. El precio de la disciplina es pequeño, pero el precio del pesar te vale una fortuna. Entonces, ¿qué es preferible? Sí, es preferible pagar el precio de la disciplina. Y Así la es. disciplina, ¿qué resultado nos trae ser disciplinado? ¿O a qué nos lleva a ser disciplinado? Mira, en primer lugar, tiene una satisfacción contigo mismo, pero al mismo tiempo, la satisfacción más grande es la consecuencia que tú le produces a los demás. Porque muchas veces nosotros creemos que el hecho de que yo sea indisciplinado solamente me afecta a mí, pero no es verdad. La disciplina tiene que ver no solamente con mi comportamiento como algo individual, que eso está muy bueno y eso me transmite a mí una felicidad y una satisfacción plena como individuo. El problema es que cuando yo no soy disciplinado, eso trae consecuencias, afecta a las personas, a los seres que amamos, a los seres queridos, a los socios de negocio. Cuando nosotros no somos disciplinados de manera así congruente con nuestra vida, termina incluso afectándonos en nuestra vida de negocios, laboral, porque de repente tú le quieres exigir algo a alguien y tú no lo practicas, tú no lo haces. Yo siempre he dicho y lo repito a veces en la iglesia, muchas veces queremos que otro lea la Biblia y tú nunca has leído la Biblia. Es más, hoy día como tenemos la Biblia hasta en los teléfonos celulares como aplicaciones, Sí, hemos sí. dejado incluso de llevar la Biblia física a las iglesias, a los servicios, porque pensamos que no es necesario. En estos días, Carlos, yo me estaba refiriendo a la iglesia de Éfeso en sus principios. Y una de las cosas maravillosas que aprendimos de toda esa epístola que Pablo escribió es que Pablo fue un hombre tan disciplinado que enseñaba a que comprendieran lo que esa iglesia, hablando proféticamente, iba a pasar por no ser disciplinada. A pesar de que Éfeso fue toda una, vamos a decir, manifestación de gloria como Sí. ciudad, porque pertenecía al Asia Menor. Incluso había una biblioteca con miles de kilómetros de rollos escritos de tanta sabiduría. Y hoy, Éfeso no existe. Éfeso, lo que hoy es parte de Turquía, simplemente quedó como un En la historia. referente, más nada en la historia, como algo simple y llanamente porque no tuvieron esa disciplina de lo que el apóstol Pablo les enseñaba ahí en esa epístola maravillosa. Y hay un dicho, no un dicho, un texto bíblico que referente a esa epístola, que posteriormente Juan, citando capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, él dice: tengo una sola cosa contra ti, que has dejado Ujú. tu primer amor. Y eso tenía que ver con la disciplina que precisamente esa iglesia al principio tenía de presentar a Cristo, de seguir la doctrina, la verdad de Dios, ser abundante, ser agradecida, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo Sí, ves? sí. No, es tremendo. Cuando ellos dejan de ser disciplinados, entonces Dios le dijo, epa, dejaron el primer amor. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Vuelvan, no sé, vuelvan. Y entonces solamente quedaron en la historia. Eso es tremendo y no lo había captado de esa manera, que solamente quedó el recuerdo de Éfeso en la historia de que fue una ciudad poderosa que Dios se derramó en gloria allí. Es fuerte y tremendo esto. Así es. Como pastor, ¿cómo ves tú la disciplina en la iglesia? Mira, nosotros a veces confundimos la libertad y precisamente en la Biblia no vamos a encontrar la palabra democracia. Nosotros encontramos a Ya. lo largo de la Sagrada Escritura que Dios tuvo una manera de tratar con el hombre a través de lo que se conoce como una teocracia. Es el gobierno de Dios a través de los hombres. Y así operó a lo largo de la historia, hasta el día en que se constituye la iglesia. Y en la iglesia, obviamente, hay una autoridad y esa autoridad es la palabra de Dios. Y como autoridad, la palabra de Dios impone
normas, principios, reglas, y eso es lo que normalmente a nosotros hoy en la modernidad a veces nos cuesta, porque cuestionamos, criticamos, así Sí, nos tratamos de rebelar contra eso, que lo que Dios desea es que nosotros seamos disciplinados, porque la disciplina trae beneficio tanto para la parte espiritual, para la parte del creyente en su ser interior, como también lo trae para el funcionamiento y que ese funcionamiento no se convierta en algo anárquico. Por sí, eso la palabra tiene unas autoridades, dice, vamos a decir, designadas por el Espíritu de Dios para que podamos operar. Entonces, la disciplina en el creyente debería ser menos dificultosa que una persona que no conoce a Dios, porque Dios nos ha enseñado acerca de disciplina. Incluso en el pasado, nosotros conocimos de todo lo que la nación de Israel tenía que hacer, hasta de la manera de alimentarse, de las festividades que tenía que hacer, de todas las actividades. Era un pueblo disciplinado a tal punto que hoy, a nivel mundial, uno de los grandes referentes de éxito en los negocios, en la abundancia, en la prosperidad, es el pueblo de Israel y funciona como una claro. comunidad extraordinaria porque se apegaron a esos principios y a esas enseñanzas y desarrollaron hábitos disciplinados que hoy en día, bueno, es algo maravilloso, maravilloso. No, a mí me sorprende Israel la disciplina que tenían con el maná, que era diario. Diario, porque Dios le pudo dar el maná para toda la semana, pero Él necesitaba que ellos dependieran de Él, entonces lo hacía diario y ellos diariamente, disciplinadamente, tenían que recoger su maná. Así Eso es es, maravilloso. así es un buen ejemplo de disciplina. Sí, sí, lo que hacía Israel y como tú dices, que es un pueblo ahorita lo más próspero porque han sido muy disciplinados, han sido un país que de verdad asumió la disciplina como parte de su vida. Y a veces es muy difícil en la iglesia. A veces pensamos que el no congregarse, el no leer la Biblia, como ya lo decías, el no orar, eso no es ser indisciplinado, sino que a veces es por falta de tiempo, porque estoy cansado. Pero no, es que lo necesitamos. Debería ser una disciplina fundamental en nuestras vidas. La disciplina, Carlos, va asociada con los hábitos. Entonces, si yo tengo malos hábitos, tengo mala disciplina o muy poca disciplina. Entonces, es mucho más fácil no leer un libro que leerlo. Es mucho más fácil no escuchar un audio que ponerme a ver la tele y ver una comedia en Netflix. Es mucho más fácil yo ponerme a conversar con el compadre, la comadre, de cosas triviales, que ponerme en un seminario a escuchar. Eso es mucho más fácil hacer ese tipo de cosas. La disciplina en nosotros, los seres humanos, en lugar de verlo como castigo, como en lugar de verlo como algo que nos impone, debemos de sentirnos felices. El asunto es que tiene que ver con esa rebeldía interna que nosotros tenemos, que sentirnos que como yo soy disciplinado, úpale, yo voy a, ¿para qué hacer eso? Es que tú eres una cosa así, que eres una cosa así. No, 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 no. Horario, comida, sueño, relaciones de personas, amistades, acordarme el nombre, tenerle una llamada, agradecerle. Eso es disciplina y esa es una cosa extraordinaria que en la iglesia también se puede percibir y se puede Claro. practicar. También tienes muchas experiencias acerca de la indisciplina y de la disciplina. ¿No puedes comentar alguna de ellas para saber un poco y captarlo? Si alguien no la ha captado muy bien, pueda captarla a través de las experiencias, que nos ayudan muchísimo. Claro, Carlos, claro. Mira, una de las cosas que más me ha pegado a lo largo de mi vida y que hoy me lamento, he tenido que pagar el precio del pesar. Y es precisamente todo lo que tiene que ver con la disciplina del ahorro. En mi formación como creyente, teníamos un problema porque al principio
nos formamos en una cultura con miedo al dinero y miedo a la riqueza. Obviamente, pues en aquel momento yo entiendo que los que fungían como mis pastores también tenían dificultades porque no manejaban el tema del dinero como debe de ser. Y obviamente, pues como joven al fin, yo captaba, yo recibía este tipo de información porque, bueno, como tú sabes que dice precisamente la palabra, que el tener así como digamos el peor de los males, la raíz de todo mal Ajá. está cuando el hombre le pone su corazón y su fe al dinero. Y partiendo de esa base, obviamente, pues todas las enseñanzas que escuchaba, yo desarrollé un mal hábito que fue el no disciplinarme en los ahorros. Había momentos en que comenzaba a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, y al poco tiempo, Pucutu me comía esos ahorros. Y podía empezar otra vez 6 meses, y al cabo de un año, y Pucutu me comía esos ahorros. Eso definitivamente es de las cosas que en el plano financiero a mí me afectó enormemente, y hoy me lamento, porque como dice todos los escritores de abundancia y de riqueza, los hijos de Dios estamos llamados para ser abundantes, para manejar precisamente la riqueza y no la pobreza, porque estamos llamados a ser hijos del rey, el dueño de todo, del oro y de la riqueza. Él es el Padre. Y entonces, como sus hijos, no podemos alcanzar esas cosas simple y llanamente porque no pagamos el precio de la disciplina. ¿Y cuál era la disciplina? Saber ahorrar. Hoy he entendido un principio bíblico que también me lo enseña la palabra, por eso aparece el diezmo, por eso aparece lo que es el dar, lo que es ofrendar, pero eso que yo tengo que aprenderlo, también tengo que aprender otra parte. Y yo les voy a compartir ahora algo que yo he ido aprendiendo a lo largo de las Sagradas Escrituras y a lo largo de mi vida a través de los libros. Es aplicar el principio 70-30. ¿Qué es aplicar el principio 70-30 como algo de disciplina? Como hemos aprendido a ser disciplinados en otras cosas, que yo me paro y me voy a cepillar, que yo me Claro. paro y si tomo café, preparo el café, o si preparo el té, me tomo el té, y soy disciplinado en eso. Bueno, asimismo, nosotros debemos de ser disciplinados en lo que tiene que ver con el principio del ahorro, de la inversión y también del dar. Darle esa parte que le corresponde a Dios y ser disciplinado en eso y ser disciplinado en el ahorro, porque el ahorro no es otra cosa que la construcción de esa vida para cuando lleguen los años dorados tú puedas decir, aquí está el resultado de esa disciplina. Y no importa el tipo de familia donde te hayas encontrado, lo importante es haber creado el hábito disciplinadamente de ahorrar un peso, 5 bolívares, $1, $2, pero disciplinado, así como en otras áreas. Yo, por ejemplo, aprendí, Carlos, y te lo confieso, que una de las cosas que tenía que ser disciplinado era en la lectura, era en el aprendizaje. Hoy día, si yo no estudio un tema, si yo no leo, si yo no escucho un audio diariamente, yo me siento que me falta algo. Entonces, Claro. así como dejé la parte financiera a un lado por no tener una disciplina y que hoy no tengo una libertad financiera, me lamento, pero obviamente se puede corregir y estoy en esa fase. Hoy, me repito yo mismo, a la edad que tengo, 65 años, voy para cumplir 66 años, que debo de tener una disciplina férrea en todo lo que tiene que ver con el ahorro, la inversión y el dar. Eso no puede salir de esa mochila que se llama disciplina. No No, sé si y pude compartirte algo de mi experiencia, te lo puse ahí chiquitito por si acaso.
No, no, está muy bien, pero me llamó la atención esto que decías, después de tener más de 50 años en el Señor y te sientes como que te falta algo, después que no estudias un día, por lo menos no lees un libro, escuchas un audio, lees, te sientes vacío y eso es una disciplina maravillosa y que debe costar mucho llegar a tener esa disciplina porque no es fácil, no es fácil. Como tú lo decías anteriormente, la disciplina no es fácil. No es fácil porque requiere mucha disposición. Posición, tiempo, negación de otras cosas, y entonces eso es lo que hace precisamente el que tú te puedas convertir en disciplinado. Es tu quererlo, es tu decidirlo. Es un compromiso. Yo vengo de una familia muy humilde, Carlos, donde mi madre no sabía ni leer ni escribir y aprendió a leer en la Biblia. Y yo soy de esos hijos que se levantó sin una figura paterna. Y viendo a mi madre en Venezuela, una humilde cocinera, pero fiel al Señor, que aprendió a leer en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, yo dije dentro de mí, yo quiero convertirme en una persona que realmente pueda aprender, conocer. Y créeme lo que no terminé mi carrera universitaria. Estudié ingeniería y eso me ha permitido a lo largo de mi vida, y hoy se los puedo compartir, poder haber visitado más de 17 países, en donde he podido compartir con culturas distintas, donde hoy he podido hablar con musulmanes, he podido hablar con gente incrédula, con cristianos, con predicadores, con enseñadores, con misioneros. Pero eso te lo permite precisamente, es el poder tener una disciplina. Hoy lo veo como algo normal y de repente la gente me ve y dice, pero eso es, no, es que eso no empieza de un día para otro, es diariamente, constantemente, y eso es lo que te va permitiendo de verdad, darte una satisfacción. Imagínate un músico y que no sea disciplinado a la hora de ensayar. Imagínate un deportista para que pueda tener éxito si no tiene disciplina de sus entrenamientos. Que hoy diga, tengo flojera, no me provoca. No, no es que te provoque, porque no te va a provocar. Es que tú decides llevarlo a cabo porque tú quieres algo grande, tú quieres tener ese logro, esa satisfacción de que te den el primer lugar o que te den así la oportunidad de que tu canción o lo que estés escribiendo realmente pueda tener un significado. Y eso parte de la disciplina en todos los aspectos. Sí, sí. El compromiso que necesitamos para poder ejercerlo. Hablas de la familia, la disciplina en la familia es muy necesaria, sobre todo en nosotros los esposos. Es necesaria la disciplina. ¿Qué Muy piensas tú? necesario. ¿Qué piensas tú en cuanto a la disciplina en la casa? ¿Cómo se debe manejar? Lo que pasa es que a veces también tenemos esposas que son militares, entonces quieren hacer esa disciplina impuesta. No, 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 sino es la disciplina que nace en nuestro corazón. Así es. Carlos, bueno, mira, si tú vas a la palabra, la Biblia es muy categórica en relación a lo que es el hombre. El hombre es la cabeza de la casa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y hay dos conceptos muy interesantes que reflejan en la palabra del Señor. Dice, mujeres o esposas, respetad a vuestros maridos. Y en relación al hombre, le dice al hombre, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. El hombre en la casa tiene que ser la cabeza y tiene que ser precisamente de inspiración e influencia. Y no hay manera ni forma para que tú puedas influenciar, para que otra persona haga algo si tú no tienes disciplina. Entonces, cuando en un hogar está la cabeza bien representada por el varón
y la esposa comprende precisamente su rol como esposa, como madre, ahí hay un equilibrio. El asunto está en que hoy día, desafortunadamente, muchos hombres han ido perdiendo así esa responsabilidad dentro del hogar y han ido cediendo espacio. El Y rol ese que necesita. espacio obviamente lo toma la esposa. Y al tomarla la esposa, se rompe aquel equilibrio y ahí es donde viene precisamente esa disciplina que puede convertirse como en algo autoritario, incómodo, molesto para los hijos, porque ella no es la que está llamada a ocupar ese rol. Desafortunadamente lo ocupa porque el hombre ha, vamos a decir, dejado un espacio vacío por falta de responsabilidad, porque no se quiere comprometer, porque simplemente sabe que el ser disciplinado es el que tiene que dar el ejemplo. Y entonces esto nos somete, pues es un poquito incómodo porque tiene que salir de nuestra parte, tiene que nacer de nosotros. No, y si dejamos ese vacío, lógicamente algo lo va a llenar y esa es la esposa. Entonces allí es donde se pierde eso que decías, el equilibrio que está tornando la sociedad y la familia completamente, en todos los ámbitos. La disciplina, sí, la disciplina, ¿qué tiempo requiere ser disciplinado? ¿Es un corto tiempo o en una hora, media hora yo puedo ser disciplinado? Mira, el ser disciplinado es para toda la vida. Obviamente, a veces nos rompemos un poquito la norma, la regla, lo que yo quiero hacer, pero la disciplina es para toda la vida porque es lo que te va a mantener como ciudadano responsable, como creyente en Cristo, como dueño de empresa, como patrón, como emprendedor. El ser disciplinado, Carlos, nos abarca toda nuestra vida. Por eso no lo podemos ver como algo incómodo. Cuando yo entiendo que el precio de la disciplina es pequeño en comparación con el precio del pesar, simplemente por yo entender eso, yo voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y ahí definitivamente pues nos ayuda porque no es fácil. La verdad no es fácil. El ser disciplinado no es fácil. Mira, en primer lugar, a ti te cuesta. Y en segundo lugar, a veces el que tú seas disciplinado incomoda al otro, al que tienes al lado. Te dice, pero bueno, ¿qué crees? ¿Y tú qué crees? ¿Que tú eres un, no sé, un santo o qué? Y entonces Sí. empieza a verlo como algo muy traumático para él. Entonces, definitivamente la disciplina, tienes tú que estar convencido, quieres hacerlo, quieres aplicarlo, pero al que está al lado tuyo también, empezando con tu esposa, empezando con tus hijos, empezando con tus hermanos en la iglesia, incomoda. Sí, sí, incomoda y mucho, tienes razón. Me dio risa porque sí, nos ven así como que, ah, no, sí, el santo. Entonces, cuando queremos ser disciplinados. ¿Y qué resultado podemos obtener, pero, o sea, de beneficio para los demás cuando nosotros somos disciplinados? Yo te lo voy a decir de una manera un poco filosófica para ver si me hace Ajá. entender. Mira, Carlos, muchas veces, no muchas veces, la mayoría de las veces, el enemigo número uno de una persona es el mismo, el mismo. Entonces, cuando tú empiezas a practicar la disciplina, de alguna manera tú estás ayudando al otro ser humano, a pesar de que lo incomoda, a que avance. Imagínate por un momento de que la gente se estacionara donde quisiera y que no tuvieran una disciplina. Imagínate que al niño, empezando el preescolar, el papá le incomode pararse en la mañanita, le incomoda, oye, pero ¿por qué tengo que llevarlo? Y a lo mejor lo que vas es a jugar en preescolar, pero le genera tanta incomodidad
pero tiene que llevarlo rutinariamente de lunes a viernes y está en preescolar. Y uno dice, ¿y para qué es esto? Los que hemos sido padres o los que Sí, sí, somos sí. padres. Y después va creciendo el muchachito y ya el muchachito ya se levanta solo y lo va a recoger el transporte y ya entra en una disciplina para eso. Y va todavía al liceo, en secundaria está como a regañadientes, pero llega un momento en donde la disciplina que se fue desarrollando progresivamente en ese ser humano añora y desea ir a la universidad. Y entonces cuando alguien le impide que no vaya a la universidad, pareciera como que se siente afectado. Ese es el precio de la disciplina. Sí, sí, nos lleva, se va como que concatenada con el ejemplo. Como tú decías, cuando nosotros somos ejemplos, se entrelazan. Y La entonces, disciplina tiene muchos beneficios, Carlos, en la parte moral, espiritual, en la parte económica, en la estabilidad de la familia, en toda la tranquilidad y paz que pueda ser. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona disciplinada, tú eres una persona previsible. Tú eres una persona que el otro puede saber hasta dónde puede llegar. Pero cuando una persona que no tiene disciplina, tú no puedes tener confianza porque tú no sabes con qué puede salir, qué puede hacer. Y entonces en ese momento, definitivamente, pues el poder tú ser disciplinado te da a ti una serie de beneficios y una serie de beneficios a los demás. Wow, tremendo, tremendo. es Cuando que, no, no, y es que eso está bueno porque incluso para el semáforo, cuando está en rojo, ya tú ves que se ha perdido la disciplina, por lo menos aquí en Venezuela, donde te da miedo cruzar en verde. Tú estás como que en verde mirando para ver para todos lados porque nadie se frena. Entonces ya no hay ni la disciplina de frenarse en rojo, pues porque es lo que nos corresponde y esperar nuestra luz. Entonces se ha perdido esto de la disciplina y de verdad que es momento de que la comencemos a recuperar, la comencemos, volvamos otra vez a nuestros inicios y comencemos otra vez a ser personas disciplinadas. así es, así es, así es. Es que eso abarca la parte cotidiana, abarca tu parte espiritual, abarca tu parte de familia. El ser disciplinado es el puente que une aquello que tú deseas con el resultado que tú añoras tener. Tú en tu mente tienes una cantidad de cosas que quieres lograr, pero el puente que va a unir eso que tú tienes en tu cabeza con el resultado es precisamente la disciplina. Hoy a toda tu audiencia y para ti que puedes estar viendo este Ajá. material en diferido, te voy a regalar algo muy práctico para que puedas notar cómo hoy en día hemos ido perdiendo esa parte de lo que es la disciplina y muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando una persona, y eso lo veo con mucha frecuencia cuando estoy dictando los talleres en Zoom, hay personas que se conectan y ni siquiera encienden la cámara. Y entonces lo hacen sencillamente como para decir que ellos están presentes, pero la verdad es que no están presentes porque no tienen la disciplina de pararse a la hora que tenían que pararse, de arreglarse, de peinarse y estar listos para escuchar una conferencia. Y por eso no encienden la cámara. La disciplina abarca desde las cosas más elementales hasta las cosas mucho más elevadas. Y el precio que pagamos es pequeño y la recompensa es gigantesca, créanmelo. No te imaginas lo que el poder ser disciplinado nos proporciona como bien. Y hay bien que son tangibles e intangibles. Hay bien que son materiales y no materiales. Pero la disciplina siempre, siempre va a ser ese puente que une entre lo que yo siempre he querido, que lo tengo en mi cabeza, y verlo concretado, verlo hecho realidad. De tal manera, Carlos, que el beneficio es gigantesco
Y como tú decías anteriormente, hoy en día hasta las cosas más básicas, como detenerse en una luz roja, en un semáforo, se va perdiendo a tal punto que crea hasta desconfianza de yo pasar o de cruzar en luz verde. Simple y llanamente porque la sociedad ha ido perdiendo disciplina. No le damos la importancia. Hoy en día la persona cree que el ser democrático, hacer como yo quiera o en el momento en que quiera, eso es algo que trae beneficio. Por el contrario, trae ruina, trae pérdida, trae insatisfacción, trae infelicidad. La disciplina es algo poderosísimo, mi querido Carlos. Así que bueno, no sé si te respondí tu pregunta. Sí, perfectamente. Bueno, Henry, me gustaría saber qué consejo das tú para las personas que quieran comenzar a ser disciplinadas. ¿Qué recomendaciones darías tú en cualquier aspecto de su vida? Mira, la disciplina comienza como un hábito, Carlos. Y ustedes saben perfectamente que los hábitos, si ya yo tengo un hábito impuesto en mi cabeza, para yo poder imponer un nuevo hábito en mi cabeza, tiene que partir de la base de que yo instauro uno nuevo para que el viejo pueda desocupar, salir de esa parte donde está en mi cabeza. Y voy a repetir algunas cosas que muchas veces nosotros las sabemos, pero se nos olvidan y pensamos que una cosa no tiene que ver con la otra y tiene mucho que ver. Mire, alguien dijo que lo primero es la palabra. Y hablando tú que eres cristiano, bíblicamente, dice el Evangelio que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, que el origen es la palabra, es el verbo, es lo que yo pronuncio. Y ha habido una discusión muy grande entre si primero es el pensamiento o primero es la palabra, porque a veces creemos que el pensamiento llega, pero déjame decirte, un niño que está pequeño, ese niño no hay pensamientos en su cabecita, no hay. Él empieza a desarrollar desde niño. Lo primero que hace es desarrollar su verbo, su hablar, su expresión, su palabra. Y a través de la palabra que empezamos desde niño, igual en el adulto, a transmitir, esa palabra es lo que empieza a construir todos nuestros pensamientos. Y las palabras que empezamos a escuchar, además de las que yo empiezo a expresar, terminan construyendo todo lo que mi cabeza genera como pensamiento. El asunto es que una vez que yo entiendo eso, ese pensamiento que me viene a mi cabeza es lo que me va a hacer accionar en el área donde tú te desenvuelvas, personal, familiar, laboral, en los negocios, en la iglesia, lo que tengas en tu cabeza como pensamiento. Y ese pensamiento, si yo lo sigo manteniendo, mis acciones van a seguir repitiéndose permanentemente. Y esas acciones que yo voy a repetir permanentemente es lo que me va a convertir o lo que se va a convertir en lo que nosotros conocemos como hábitos. Ahora bien, el hábito, ¿qué es lo que hace? El hábito determina el carácter de una persona. Lo voy a repetir. El hábito es lo que determina el carácter en una persona, sea un pastor, sea un creyente de muchos años, sea un emprendedor, sea un empleado, sea quien sea. El hábito determina el carácter de una persona y el carácter de una persona determina el destino de una persona. Entonces, si yo entiendo eso y comprendo la importancia que tiene que ver con los hábitos y eso está así concatenado con la disciplina, yo tengo que cuidar, pero enfáticamente, lo que yo digo,
y tengo que escucharme en voz alta porque muchas veces nosotros no nos escuchamos y repetimos una palabra y repetimos una palabra y esa palabra sigue construyendo mis pensamientos y esos pensamientos empiezan a hacer que mis acciones empiecen a repetirse y se convierten en hábito y ahí ese hábito es tu disciplina o tu indisciplina para lo que sea. Mi recomendación para ti que me estás escuchando en esta hora, ¿quieres empezar a tener el hábito de leer la Biblia? Empieza a leer la Biblia y di con tu boca, me encanta leer las Sagradas Escrituras. Me encanta estudiar la palabra de Dios. Me encanta conocer de esas historias fascinantes que dice la Biblia. Me encanta cuando leo el libro de los Salmos o leo el libro de los Proverbios, cómo me instruyen y cómo me inspiran. ¡Wow! Poderosísimo. Y cuando llego al Evangelio y yo empiezo a leer, cómo me encanta escuchar esas palabras de Jesús dicha a los discípulos o dicha a los gentiles. ¡Wow! Tremendo. Y créemelo, que una vez que tú empiezas a repetir eso, tú empiezas a leer la palabra. Y dicen los estudiosos del tema que cuando tú repites un accionar durante 21 días, a los 21 días el cerebro registra como un hábito eso que tú estás haciendo. Y ahí empieza a manifestarse todo lo que tiene que ver con la disciplina en el ámbito que tú quieras. Te voy a hacer y te lo voy a regalar. Haz la prueba a partir del día de hoy o de cuando tú estés escuchando este contenido. Voy a ahorrar un bolívar, un dólar durante 21 días, todos los santos días. Hazlo para que tú veas. Simplemente te estoy poniendo el ejemplo del ahorro del dinero, pero te lo puedo poner, voy a hacer esta disciplina, voy a tomar el café solamente sin leche, porque el tomarme el café sin leche me va a permitir a mí algo maravilloso en mi salud y lo impones como una disciplina en tu cuerpo. No le voy a agregar azúcar y hazlo durante 21 días. Cosas sencillas, cosas básicas. Voy a llegar 10 minutos antes a la iglesia, antes del servicio. Y así puedes empezar a tener una cantidad de hábitos y de disciplina, como por ejemplo, voy a empezar a abrazar a mi hijo cada vez que llegue del colegio, del trabajo, le voy a dar un abrazo y le digo, te amo, te quiero. Igual a la esposa, igual al amigo. Voy a llamar diariamente a 3 personas de mi entera confianza y le voy a decir cuán valiosas son para mí y decirle cosas bonitas y de inspiración. No te imaginas lo que eso va a repercutir en ti como hábito y disciplina. Y al final, lo que eso puede representar para esa persona que tú lo estás haciendo. Eso es lo que te puedo decir, mi querido Carlos, como recomendación a las personas que quieran empezar a practicar No, una disciplina. excelente, Henry, excelente. Mira, a mí se me fue el tiempo muy rápido. Esto fue una conversación de verdad muy amena, un tema especial, un tema que nos está ayudando mucho para crecer como personas, como cristianos. De verdad ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en nuestro podcast de hoy. Ha sido un honor estar contigo, que nos pudieras compartir este tiempo con nosotros, porque ha sido de mucha bendición. Hoy te digo que Dios te bendiga y que Dios te siga usando. Un fuerte abrazo a la distancia, Henry. Gracias, Carlos, por invitarme a tu programa y bueno, esperamos de todo corazón y sinceramente que sea de bendición y de ayuda a todas aquellas personas que nos han escuchado y que puedan levantar la bandera de la disciplina, porque recuerda, y con esto termino, o pagas el precio de la disciplina o pagas el precio del pesar.
tú lo decides. La disciplina está compuesta por 3 acciones. 1, el orden. Debes ordenar todo lo que tengas en tu corazón, poniendo en prioridad la base inconmovible. ¿Quién es? Jesucristo. Número 2, limpieza. Debes evaluar continuamente lo que entra en tu corazón y desechar lo que no sirve. Actitudes, sentimientos y costumbres viejas. Debes mantener en tu corazón únicamente lo que te va a ayudar a crecer. Número 3, puntualidad. Debes aprender que todo lo debes hacer puntualmente, sea en tu vida terrenal o espiritual, y te llevará a un mejor estilo de vida. Colosenses 3:17 nos da una pista maravillosa de lo que es ser disciplinado. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por Él. Recuerda que la disciplina nos demuestra y nos hará mejores cada día, porque haremos todas las cosas en nombre de Él. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invito a que le des like, te suscribas a nuestro canal, comentes, puedes hasta comentar qué temas quieres que hablemos próximamente y lo tomaremos en cuenta. Y recuerden que somos Hablando Con.